Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos escuchan en este hermoso momento. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, llenándolos de gozo y alegría. Hoy quisiera reflexionar con ustedes un texto maravilloso que encontramos en el Salmo 23. El Salmo 23, sus versículo 1 y 2. Nos dice de esta manera: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a las fuentes tranquilas. Maravillosa palabra del Señor para nosotros en este momento. Este momento, no sé cómo te encuentres, querido amigo, querido hermano en Cristo. Quizás estás sufriendo, quizás te estás lamentando, o quizás has perdido cosas materiales o algo familiar. Es decir, haber perdido algún amigo, un hermano, un hijo o algo que te esté causando esa infelicidad, ese dolor, esa angustia, esa preocupación el día de hoy. Pero hoy vemos algo interesante en este salmo. Ese salmo de confianza, de tener puesta la mirada en el Señor. Y nos menciona en el primer versículo, en el primer párrafo, nos dice: el Señor es mi pastor. Es algo maravilloso cuando nosotros realmente conocemos quién es nuestro pastor. Es decir, que cuando las ovejas conocen su pastor, saben quién es. Dice el salmista: nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro pastor, quién es el que nos guía, quién es el que nos protege contra toda acechanza del enemigo, podemos exclamar entonces como el salmista: nada me faltará porque el Señor es mi pastor. Y por lo cual exclama de esta manera en el versículo 2 diciendo: en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Ese es el verdadero pastor, el que transmite, el que cuida, el que protege a su rebaño. Nosotros, como ese rebaño del Señor, como esa oveja del Señor, necesitamos reconocer que Él es nuestro pastor, para que entonces podamos decir como el salmista: en verdes praderas me hace reposar, me conduce a la fuente tranquila, me conduce a las fuentes tranquilas. Eso es el Señor de nosotros. Ese es el Dios que nos da la fortaleza, que nos cuida y nos protege. Es aquel a quien yo he puesto mi confianza y nos invita a ti y a mí poner esa confianza en Él, reconocer que Él es nuestro pastor, reconocer que Él es el que nos protege y nos cuide, el reconocer que es nuestro creador, el reconocer que Él y solo Él basta en nuestra vida. Y Él nos va a conducir en esa fuente tranquilas, en esas fuentes tranquilas. Entonces el salmista sigue diciendo: y creceré mis fuerzas. Crecerá mis fuerzas, me guiará por el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Esto es algo interesante. Cuando yo reconozco que el Señor es mi pastor y reconozco que Él me va a cuidar, entonces me hago como este rebaño, recorrer la pradera, recorrer todos estos montes, recorrer todos lugares, porque sé que mi pastor me guiará hacia el camino correcto, que yo no me voy a desviar, porque tengo puesto la mirada en Él, y Él está constantemente conmigo, me guiará por el sendero adecuado, haciendo gala a su oficio, aunque caminaré por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Esto es una confianza total en el Señor. Y es lo que nos invita a ti y a mí el salmista hoy. Que nosotros no debemos temer a nada, dice el salmista: a ningún mal he de temer, porque tú vas conmigo. Cuando tú y yo, querido hermano, tenemos esta confianza, cuando tú y yo hemos empezado a acercarnos al Señor y reconocer que Él es el dueño de nuestra vida, y que Él es el que nos guiará hacia el camino correcto, no hay nada que nos pueda detener, nada nos puede
sofocar, nada nos puede angustiar. Y aquí entra lo que es el temor hacia el mal, o temor en este sentido a las enfermedades, a los dolores, a las pérdidas. El salmista nos dice claro que ningún mal he de temer, porque Él va conmigo. Él va dirigiendo mi vida. Y nos dice, tu vara y tu bastón me defiende. Es decir, tu poder, realmente que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, me sostiene, me cuida, me defiende en toda circunstancia de mi vida. En el dolor tú me fortaleces, en la angustia tú estás conmigo, tú estás al lado, diciendo, no temas, hijo mío, que yo estoy contigo. Estas son las palabras del Señor para nosotros. Esa es la verdadera confianza, lo que nosotros como cristianos decimos, la fe en el Señor, en el creer en lo imposible. Llegó un momento en que nosotros como seres humanos, en nuestra angustia, en nuestro dolor, tendemos a perder y enfocarnos en el dolor, enfocarnos en la tristeza, en la depresión, y no encontramos a veces una salida para eso. Pero aquí recalca el salmista, ningún mal he de temer, porque yo he puesto mi confianza en el Señor. Sé que Él me va a defender, sé que Él me va a ayudar, Él me va a rescatar de la situación en que estoy, Él va a proveer lo necesario para que yo siga adelante. En mi dolor y en mi angustia, Él está ahí, está a mi lado y me dice, hijo mío, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Es algo claro entonces lo que nos revela el Salmo 23. Dice el Salmo 23, prepararás ante mí una mesa en presencia de mis enemigos, me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida. Esto es algo interesante. Cuando dice me unges la cabeza. Nosotros como cristianos católicos, a veces se nos olvida algo interesante. En nuestro bautismo y en nuestra confirmación, nosotros somos ungidos con el óleo, con el crisma. Es decir, Cristo mismo nos está ungiendo a nosotros. ¿Para qué? Para pertenecer. Nosotros como cristianos debemos tener claro que en nuestro bautismo nosotros morimos y renacemos de nuevo. Es decir, morimos a la vida vieja, morimos a la vida antigua para renacer nuevamente. Es decir, que en Dios tenemos una vida nueva. Ya somos parte de este linaje. Somos ya hijos y herederos del reino por Cristo. Cristo nos adopta a nosotros, nos injerta en Él y nos hacemos uno en Él. Lo cual es algo maravilloso. Cuando entonces nosotros reconfirmamos eso en nuestra confirmación, debe resonar estas palabras en el versículo 16 del capítulo, en el versículo 6 del capítulo 23 del Salmo. Nos dice, la bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida. ¿Por qué esa bondad y ese amor? Porque yo ya entré en esta bondad y en ese amor a través de mi confirmación o de mi bautismo. Ahora esta bondad debe resaltar en mí, porque yo he confirmado que yo soy ahora hijo de Dios y como tal debo actuar. Debo empezar a poner en práctica mi vida cristiana para que pueda resaltar esa bondad y ese amor en mí. Como el salmista dice, todos los días de mi vida debe resaltar esa bondad y ese amor en mi vida. Para que cuando me vean, realmente haya un cambio en mí. Que yo soy una nueva criatura, un nuevo ser, renacido del agua y del Espíritu. Es decir, un Cristo más en este mundo. Que cuando me vean a Cristo y no a mí. Es por eso Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Cambien y transformen su vida. Sean santos como el Padre es santo. Cámbienlo. Que vean que ustedes han cambiado y han hecho la diferencia. Ese es el llamado del auténtico cristiano, que realmente empieza a conocer de dónde viene su esencia. Y viene esa esencia del amor que es el Señor mismo, el dueño del amor.
Y en el segundo párrafo nos dice, y habitaré en la casa del Señor y a lo largo de mis días. Esto es interesante, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Wow, esto es increíble. Cuando ya hay una transformación en nuestra vida, cuando ya hay un cambio, ya algo se ha renovado en nosotros y empezamos a acercarnos, es decir, nos empezamos a enamorar más del Señor. El Señor nos enamora y nosotros vamos enamorándonos paso a paso. Ese es como aquel novio, aquella novia cuando se empiezan a conocer. Y entre más van platicando, van conociendo, se van enamorando y enamorando hasta que llega un momento donde dicen, ya no puedo estar sin ti, quiero estar contigo día y noche. Y hacen ese pacto en el matrimonio y hacen una sola vida, un solo hogar. Similar es la vida cristiana. Nosotros con el Señor, cuando nos vamos enamorando, nos vamos acercando al Señor, podremos decir estas palabras como el salmista, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Es decir, que voy a estar ante la presencia del Señor constantemente, cada día de mi vida. Para que yo pueda resaltar esa bondad y ese amor, necesito estar ante la presencia de Dios. En otras palabras, es decir, que necesitamos estar en comunión con el Señor, el tener todos los sacramentos, el ser asiduos a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia, el acudir a estos sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la confesión, y ser testigos del Señor, ser testigos de ese cambio que ha transformado mi vida y pueda transformar a los demás. Yo sé que tú puedes ser la diferencia, querido amigo y querido hermano que me escuchas. No temas, porque no estás solo. Acude al Señor. Mira la cruz. Mira esa cruz lleno de sangre, lleno de sufrimiento. Y llega en la muerte. Jesucristo llega en la cruz y muere por nosotros, por amor a ti y a mí. Pero esa cruz fue ese instrumento para glorificar al Hijo de Dios. Es decir, que Dios utiliza este instrumento de la cruz para glorificarse y entrar al reino de los cielos. Y es algo maravilloso. Nosotros entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? ¿Qué es lo que el Señor nos dice con esta enseñanza? El Señor nos dice que necesitamos nosotros entonces morir al mundo para vivir en Cristo y poder así injertar esa palabra del Señor que dice: son del mundo pero no le pertenecen al mundo, viven en el mundo pero no son del mundo, porque ya son consagrados al Señor. Entonces, cuando nosotros ya somos consagrados al Señor, necesitamos morir aquellas cosas que el mundo hoy nos presenta y que no son gratos a los ojos de Dios. Poco a poco en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, en la vida del Señor, vamos a empezar a soltar aquellas cosas que nos atan al mundo y que no son agradables a Dios, para empezar a moldear, es decir, para empezar a morir a cositas de nuestra vida, para que el Señor realmente empiece a obrar y el Señor asume mi vida, es decir, el Señor toma mi vida para transformarlo, como el barro se deja moldear por el alfarero. De esa misma manera nosotros necesitamos dejarnos moldear por el Señor para que podamos hacer testigos, ejemplos para la vida en este mundo, porque si no lo somos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos aplicando el Evangelio en nuestra vida. Esa es la invitación que el Señor nos hace, que el Señor debe ser el dueño de nuestra vida. Por eso el salmista entonces en su versículo 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Yo me regocijo en el Señor, como dice el salmista, en verdad, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Esa es una paz, una serenidad de confianza, de fe en el Señor, porque tengo claro que cuando yo me entrego al Señor, Él me cuida, Él me protege y me va a conducir a esas praderas, porque en esa pradera me hace regocijar de amor, me hace regocijar de gozo, de alegría, de paz, y me muestra el camino correcto. Así que yo te invito, querido hermano, que te des esa oportunidad de dar ese cambio en tu vida,
de acercarte al Señor y empezar a conocerlo para que empieces a darte cuenta de lo valioso que eres para el Señor y lo valioso que el Señor te quiere a ti. Eres tan valioso para Él que Él solo te invita a dar un paso de confianza, de fe, y Él empezará a moldear tu vida. Conforme tú te dejes moldear tu vida, Él hará grandes cosas en tu vida. Pero es decisión tuya, querido hermano. Es decisión tuya aceptar la buena noticia. Es decisión tuya aceptar al Señor. Es decisión tuya dejarte moldear. Es decisión tuya acercarte a la casa del Señor. El Señor te ha dado ese libre albedrío para que tú busques el bien, no para que busques el mal. Y hoy te invita a ti, hijo mío, ven a mí. Hijo mío, acércate a mí. Hijo mío, no estás solo, yo estoy contigo. No cargues todo esa carga pesada solo tú, porque no estás solo, yo estoy contigo. Solo permítame ayudarte. Esas son las palabras del Señor para nosotros. Dejémonos ayudar por el Señor. Y eso simplemente implica que tú y yo nos acerquemos al Señor y que tú y yo empezamos a aceptar su evangelio y empezar a vivir esa vida del evangelio en nuestra vida, y empezaremos a ver la diferencia. Empezaremos a hacer la diferencia en el mundo, que seamos la antorcha en la oscuridad para que otros empiecen a seguir al Señor. Que seas tú esa luz para que otros puedan encontrar esa luz, ya que ellos viven en la oscuridad. Haz tú la diferencia para que otros puedan empezar a cambiar. Como dice aquella frase, cámbiame a mí, Señor. Si cambias mi corazón, otros también cambiarán. Esa es nuestra frase el día de hoy. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí. Cambia mi corazón. Y cuando tú cambias mi corazón, otros también cambiarán, porque mirarán ese cambio en mí y verán que hay algo único en el camino del Señor que transforma vida y hace nuevas las cosas. Eres tú hoy, querido hermano, en este mundo, la luz para los demás. Eres tú hoy la antorcha que brillará en la oscuridad, ya sea de tu familia, de tus amigos, en el trabajo, en la novia, en el esposo o en los hijos. Eres tú el que hoy el Señor te invita a hacer la diferencia, y que seas esa luz siempre en la vida de las personas, que seas tú el que hace la diferencia. No es porque tengas esa capacidad elocuente, sino porque te has entregado a la verdadera fuente de luz, a la verdadera fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. No olvides esto, que es el Señor el que transforma y cambia. Eres tú y yo el instrumento nada más, que nos dejamos moldear y guiar para que otros puedan transformar su vida. Tú transformas tu vida y otros también van a transformarlo. A través de ti el Señor te utiliza para que otros se acercan a Él y transformen su vida. Así que tú y yo estamos invitados a dar ese cambio, pero a proclamar la buena noticia. Que Dios te ilumine y te guíe en el camino correcto, mi estimado hermano en Cristo. Sigue perseverando en el camino del Señor y recuerda, no estás solo. Tienes a la Santísima Trinidad que te guiará y te va mostrando el camino, te va iluminando y te va guiando hacia la meta correcta. Que Dios te bendiga, que siempre el Señor ilumine tu vida, irradia su amor en tu corazón y te guíe hacia el camino correcto. Y con eso terminamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, querido hermano, y gracias por escuchar. Gracias por escuchar este mensaje que el Señor hoy quiere tocar tu corazón. Dios te bendiga y ánimo en el camino de Dios. Bendiciones.